Saludos amigas y amigos, es un placer para nosotros encontrarnos de nuevo con todos ustedes como cada semana aquí en Sobre los Hechos. Este es el primer programa de este 2019, este año 2019, y como tal pretendemos que sea un programa especial para tener un comienzo de año con algunos planteamientos, algunas ideas que podrían resultar de mucho interés para todos ustedes. Como es habitual, queremos pues darle las más calurosas felicitaciones a todo el pueblo dominicano y principalmente a las personas que cada semana, sábado tras sábado, están aquí en Color Visión viéndonos y siguiendo este programa, así como a las personas que nos siguen en los Estados Unidos a través de Canal América en el sistema de Optimum para Nueva York, New Jersey, Connecticut, lo que se conoce como el área triestatal, y también a las personas que nos siguen a través de Carivisión cada semana en el horario acostumbrado. En esta ocasión yo quiero presentarles la portada de este libro. Este libro que tiene por título El Salto, la Redención, una reflexión sobre los problemas de la República Dominicana y sus posibles soluciones. A ver si ahí Sasa me hace este enfoque. Entonces, este libro que yo tuve la ocasión de poderlo leer durante estos días de fin de año, fue escrito por el magistrado Modesto Martínez. Modesto Martínez, quien es una reconocida personalidad dentro del ámbito jurídico y docente de nuestro país, con diversas especialidades, maestría en Sociedad, Democracia y Estado, de Derecho de la Universidad del País Vasco, maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, en alianza con la Pucamaima. Ha sido conferencista, profesor invitado de diversas instituciones públicas y privadas sobre temas de derecho penal y procesal penal. Es egresado de la Facultad de Jurídica de la Universidad Dominicana, OIM, y luego ha realizado diversas especialidades. Actualmente fue presidente de la Academia Dominicana de Ciencias Penales, ex ayudante fiscal del Distrito Nacional, ex juez de la 8ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, hoy 8ª Sala. También el magistrado Modesto Martínez ha sido juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Actualmente desempeña las funciones de juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, también de la capital del Distrito Nacional. Ha sido autor de diversas obras, entre estas El juicio en el nuevo proceso penal y El abogado penalista, ambas ediciones agotadas. Entonces, el salto, la redención, una reflexión sobre los problemas de la República Dominicana y sus posibles soluciones, me impactó, me llamó mucho la atención por el diagnóstico que hace de los problemas ancestrales, en algunos casos, que afectan a la República Dominicana. Y el doctor Martínez no se ha limitado a hacer la presentación de estos asuntos, de estos problemas, de estas dificultades, de estas limitaciones que ha tenido la República Dominicana, sino que dedica una buena parte de la obra para hacer propuestas muy específicas, que yo creo que
que debe de llamar la atención de los candidatos presidenciales, de los partidos políticos, de todo el que de una u otra forma tiene algún tipo de liderato en la sociedad dominicana, no solo en los partidos, sino también en organizaciones de la sociedad civil, en juntas de vecinos, en instituciones deportivas, porque es una propuesta que necesita el apoyo en conjunto, que necesita el apoyo de muchas voluntades para que puedan materializarse. Y entonces, a propósito de todo esto, he invitado en el día de hoy precisamente al magistrado Modesto Martínez para que nos acompañe en el programa, que queremos desarrollarlo de una manera muy especial en este conversatorio entre el magistrado y yo, y así conocer un poquito más de todo esto y también de sus propuestas. Así que me place muchísimo presentarles al doctor Modesto Martínez. Bienvenido al programa, magistrado. Muchas gracias por la oportunidad que me da de poder dirigirme a tu teleaudiencia para compartir el contenido de nuestra más reciente producción literaria. Te agradezco mucho esta oportunidad. Sí, doctor, usted tiene ya muchos años en el ejercicio de la administración de justicia. Así es. Y entonces, ¿qué lo motiva a irse por este renglón, por esta área, que en este caso como que se sale completamente de lo que es el ámbito judicial? Bueno, así es, ciertamente la obra El Salto no está directamente vinculada a lo que son los temas jurídicos, aun cuando una gran parte de la obra, en una gran parte de la obra se maneja analizando mucho contenido, sobre todo de lo establecido en la Constitución de la República. Pero primero que juez, primero que abogado, soy un ciudadano dominicano. Y entonces, como ciudadano, testigo de todo lo que miro que ocurre en esta sociedad, que cada día va en un proceso galopante de deterioro y degradación. Y entonces, en un momento reflexionando, pues decidimos iniciar un proceso de investigación, haciendo unos levantamientos de todas las cosas que aquí ocurren, y decidimos producir esta obra, si se quiere, un llamado de atención en el que trato de comunicarme con la gente para que reciban el resultado de lo que yo pude levantar durante estos años de investigación, en donde se plantea el diagnóstico de lo que estamos viviendo hoy en día, todas las falencias que se evidencian en la sociedad dominicana, todo el nivel de deterioro que tenemos, y entonces que haciendo un llamado, si se quiere un grito desesperado, para que la gente entienda que tiene que empoderarse. Eso, El Salto se divide en dos partes. En una primera parte, como usted ha dicho, se hace un diagnóstico de lo que es la sociedad, de cómo funcionan las instituciones. Se analiza gran parte de lo que es la Constitución de la República, haciendo un estudio de lo que debería estar ocurriendo con esto de la Constitución del 2010, que ensancha el ámbito de lo que es el activismo estatal, con esto de sociedad, Estado de Derecho y sociedad democrática, pues entonces Estado social. Entonces se extiende el Estado en una especie de obligaciones que asume frente al ciudadano de suplirle muchas de sus necesidades. Eso está contenido en la Constitución. Entonces nosotros analizamos el nivel de cumplimiento que el Estado tiene respecto de esas ofertas que tiene, de esos compromisos que tiene el Estado con los ciudadanos. Y el resultado obviamente es negativo. Luego de eso, señalamos el funcionamiento de muchas de las instituciones que convergen en la democracia, igualmente con un saldo negativo, y luego entonces entramos a la segunda parte de la obra, en la que hacemos una propuesta
con la que creemos que se puede enfrentar los males que nos afectan como nación desde prácticamente días desde nuestro nacimiento. He escuchado a muchas personas, algunos especialistas en la materia, decir que nosotros contamos con la legislación suficiente, con las leyes suficientes como para que el país marche por los senderos correctos. Sin embargo, también se escucha hablar de muchas necesidades en ese sentido, de que hacen falta muchas leyes para tal y cual cosa. ¿Cómo usted evalúa esa situación? ¿Realmente contamos con los instrumentos legales suficientes como para que podamos transitar los caminos que anhelamos como país? Bueno, la pregunta es un tanto difícil porque nosotros tenemos todos los instrumentos, como Estado, los instrumentos de la democracia. Como institución, también contamos con los instrumentos de la justicia. Nuestra dificultad radica en aplicar eso. En la República Dominicana ha habido dificultad en aplicar las disposiciones que nosotros mismos creamos. Al tiempo de crearla, inmediatamente pues se desarrollan técnicas para evadirlas. Y por el nivel de debilidad institucional que tiene la justicia dominicana, pues entonces ahí prácticamente no hay mucho que hacer. La solución viene en el orden de diseñar un esquema global, que es lo que ha faltado hasta ahora. Nosotros lo que hacemos es promulgar leyes, si se quiere, muchas veces para acallar el populismo. Pero las leyes tienen su importancia en tanto sean capaces de servir de soporte a un plan macro que de manera holística te presente el problema desde todos los ángulos. Cuando usted hace un diagnóstico, un diseño y visualiza el camino que usted ha de seguir, entonces a partir de ahí es cuando usted redacta la instrumentación normativa. Aquí hacemos las cosas al revés. Aquí te creamos una ley para cualquier cosa, sin pensar en la visión holística del problema, repito, qué es lo que debe ocurrir. O sea, sin importar el problema que estemos manejando, lo primero que debe ocurrir es que se haga un planteamiento de eso, un diagnóstico, una proyección, y sobre la base de eso es que usted examina cuáles son las normas que usted tiene que agregar, que suprimir, que eliminar. Pero aquí no se hace ningún tipo de estudio y sencillamente se crea una ley porque a alguien se le ocurrió que esa ley debía aplicarse en la República Dominicana. El resultado es un banco de leyes infinitos, interminables y que no tienen ningún tipo de aplicación en este país. Usted sabe que hay quienes quieren afirmar y asegurar que el comportamiento de nosotros como país, de República Dominicana, tiene que ver con sus orígenes y no con que existan o no existan leyes. Parecería que consideran que nosotros tenemos una conducta que sería invariable. No obstante, se creen los mecanismos para tratar de moldearla o de modificarla. ¿Usted cree que realmente eso es así? ¿O se puede hacer otra cosa? No, hombre, al contrario, el ser... mira, del dominicano se puede decir muchas cosas, pero si hay un ciudadano sobre el cual se puede trabajar a toda confianza, es con el dominicano. Al dominicano lo que ocurre es que lo han maleado, porque nosotros de por sí tenemos unos atributos que son únicos, que son resaltados incluso por los extranjeros. Nosotros somos bondadosos, somos solidarios, nosotros nos entregamos, apoyamos personas incluso que no conocemos. El dominicano es muy familiar, muy cercano, cosa que no ocurre con otros nacionales. Yo siempre comento a veces que
algunas personas dicen que su país es el mejor. Cualquier nacional de cualquier país dice mi país es el mejor, incluido nosotros decimos este país es el mejor. Pero con la República Dominicana se da un caso muy particular y es que tú escuchas extranjeros decir que este es el mejor país. Sí. Y eso a mí no se me ocurre decir que me excuse Venezuela, a mí no se me ocurre decir que Venezuela es el mejor país, ni que Bolivia, ni Chile, ni Brasil, mejor que mi país no hay ninguno. Pero se escuchan nacionales de ese país decir, Dios mío, pero ustedes no saben lo que tienen. Entonces el dominicano lo que le ha faltado es una clase política que tenga el coraje de decir, vamos a empezar a cambiar las cosas. Los políticos dominicanos en su mayoría se han montado sobre una estructura de irregularidades que van creando subculturas que se imponen a lo que son las filosofías morales que deben tener los estados y te crean unas estructuras que se imponen y convierten a las personas de manera en cascada hacia abajo, le atrofian su desarrollo ético. Por ejemplo, si los políticos dominicanos, para ponerte un caso simple que pasa mucho aquí, que lo señala la obra, para ocupar una función importante en este país, no importa el nivel académico que usted tenga, ni los estudios, ni que haya... La obra señala que en los últimos años cientos de jóvenes han venido graduados de universidades de prestigio mundial, y eso no es suficiente para poder enfrentarse a el miembro del partido en el poder o a su amigo. Entonces no importa los estudios que usted tenga, la persona vinculada al partido en el poder va primero que usted. Ya con eso, obviamente, que se va creando una subcultura de que no vale la pena estudiar, de que no vale la pena que usted se prepare. Entonces, fíjese ya con esa simple acción la subcultura que se va creando. Si la obra señala que si usted quiere hacer negocios con el Estado, por ejemplo, ¿qué pasa para hacer negocios con el Estado? Bueno, un lapicero que en el mercado cuesta 10 pesos, el Estado lo compra 100. Porque la persona que está manejando el tema de la compra necesita una comisión. La persona que está vendiendo, para no perder, tiene que sacar su inversión, colocarle al precio del lapicero lo que le va a pagar a la persona que está representando el Estado y después lo que le va a pagar al que va, cuando va a cobrar lo que le toca, también tiene que darle una proporción al que le vaya a pagar. Al final, el lapicero de 10 pesos en el mercado, el Estado lo compra a 100 pesos. Ya en ese ciudadano usted le está creando una subcultura muy diferente a lo que debe profesar el Estado como mecanismo de formación para los ciudadanos. Y si usted señala todas las anomias en las que el Estado se involucra, toda la irregularidad en la que el Estado se involucra y la mayoría de los políticos dominicanos, los ciudadanos nos estamos sirviendo, ese es el insumo que estamos teniendo. Y el comportamiento de la mayoría de los políticos dominicanos es un comportamiento muy cuestionable que no resiste ningún cuestionamiento ético, no pasa la prueba. Entonces, obviamente, si usted es un líder político y usted no enseña con su ejemplo, si usted con su conducta asume una actitud que los demás la están mirando y que le da resultado, al punto de que una persona que se porte de manera altruista, moral y ética le llaman tonto. Cuando una persona va a una institución del Estado y trabaja con pulcritud y honestidad, porque los hay, y sale sin dinero, los familiares y todo el mundo en su zona le dicen qué tonto fue. Y esa subcultura es el resultado de los patrones globales que nos enseñan quienes nos están dirigiendo. Doctor, ¿y no sería que esos dirigentes son el resultado de una sociedad que es idéntica a ellos? No. Bueno, es que tenemos que trabajar en función de las personas que están controlando el poder. Yo, por ejemplo, en la obra lo señala, y yo lo digo con sus nombres. Ni Danilo Medina, ni Hipólito Mejía, ni Leonel Fernández son los responsables de los males que tiene este país en este momento. Pero yo sí digo que le ha faltado el coraje de decir, señores, espérese, ya está bueno. Vamos a enderezar esto, porque ellos están conscientes de que este país va a la deriva.
Si usted va a un barrio de eso, de Santo Domingo, de la parte oriental, en cualquier zona, Alcarrizo, Sabana Perdida, Guaricano, toda esa zona, usted ve que parece otro país, con un núcleo, un conglomerado de gente que no están conectados con el Estado, ni con sus responsabilidades sociales. Son seres humanos que se mantienen como islas, pequeñas islas aparte, que tienen sus códigos de comunicación, que tienen sus propios códigos de comportamiento, que tienen sus líderes. Y por eso el microtráfico y la delincuencia ha echado nido en esa zona, porque esas personas están de espalda al Estado, porque el Estado le ha dado la espalda a ellos. Entonces, cualquier líder político de esto, ellos mismos lo dicen, vienen por aquí cuando hay elecciones. Pero antes de que lleguen las elecciones, esas personas están viviendo según sus propias reglas, a su suerte, con embarazos de niñas de 12 y 13 años, y a nadie le importa. Una vida sin ningún tipo de regulación estatal, con una ausencia total de paternalismo, de protección y de tutela para los adolescentes, que desertan en una proporción alarmante y nadie está para tenderle una mano. ¿Tú tienes idea de la cantidad de madres solteras que están con 1 y 2 y 3 hijos en edades de adolescente y tienen que salir a trabajar y dejan en la mayoría de los casos esos adolescentes, hijos prácticamente de la calle, recibiendo una enseñanza cruda de una realidad dura que los va malformando? Nosotros fuimos criados bajo la tutela de nuestros padres. Entonces, hay un nivel de irresponsabilidad estatal porque los políticos, en su gran mayoría, solo les interesa la política. Y por eso es que la obra habla de que tenemos que tener ese despertar. Es que este país, desde que el día amanece hasta que nos acostamos, es política, política, política. Y nos sentamos en un día cualquiera y el tema es que si el presidente Danilo se va a reelegir o si no se va a reelegir. Un país que no tiene agua potable en un % importante de los hogares. Y el problema es que si Danilo Medina se va a reelegir o no se va a reelegir. Los temas importantes en este país no se discuten. Aquí solo hay tiempo para la política. Y de vez en cuando los ministros y los políticos sacan un tiempo para servirle al Estado. La obra señala claramente ahí. Si la ciudadanía supiera el tiempo laboral que los ministros le dedican al funcionamiento del Estado, estarían alarmados. Basta con que usted vaya al antedespacho de un ministro y usted va a encontrar 50, 100 personas allá afuera esperándolo y recibiendo esas personas. Ese es su día a día laboral. Todavía llegan en la mañana y se van en la noche y cualquiera piensa, wow, pero están trabajando 12 y 15 horas. No, están trabajando 15 o 20 horas para ellos, porque tienen una estructura política que no cesa nunca. Y cuando están en el ministerio, desde ahí, crean su plataforma política y despachan 12 y 15 horas con su equipo político y sacan 5 minutos para firmarle unos documentos a la señora o el señor encargado de la institución que llega a su despacho y en 5 minutos le firma lo que le va a firmar y vuelva y que siga la entrada de mi gente, de mi equipo, de cualquier parte del país, porque yo quiero ser presidente. Entonces, eso agregado a la inexperiencia, porque no se les requiere ningún tipo de estudio ni preparación para ser ministro, basta con ser miembro del partido. Y usted ve que la ineficiencia en el funcionamiento de las instituciones públicas se debe a que se maneja con la precariedad del aprendiz. ¿Por qué se le exige a un empleado de quinta categoría una serie de requisitos y sin embargo a un diputado, un senador, un candidato a la presidencia de la República no? No, bueno, eso ya la Constitución señala los requisitos que se debe tener para ser aspirante a diputado. Eso senador. Es un fallo de la Constitución, esa flacidez de los requisitos que exigen para ser presidente de la República. Tuvimos al doctor Joaquín Balaguer, lo elegimos siendo ciego ya y minusválido prácticamente, no por ser minusválido en sí, sino por razones de edad ya. Sí. Y no había nada que lo impidiera eso. Sí. Bueno, realmente establecer un impedimento a una persona es imposible sin marcar una discriminación. Y la discriminación está prohibida en la Constitución, de manera que en tanto la persona tenga condiciones de aptitud, puede aspirar.
Lo demás sería discriminarlo. Ok. El, 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 el meollo del asunto en cuanto a la poca dedicación al trabajo que señala la obra con relación a los funcionarios de mayor trascendencia dentro del Estado, ¿usted lo relaciona con el incremento o la creación de nuevas dificultades en el manejo del Estado o no? ¿O el Estado funciona en automático? No, bueno, precariamente, porque el Estado es ineficiente en su operatividad. Y eso se debe a que quienes dirigen los ministerios no son técnicos, no son profesionales que, como se diría en otros países, el mejor en lo suyo, que es lo ideal. Es que un Estado no puede, este es uno de los pocos estados que desdeña sus mejores talentos. Decía Kennedy que un buen gobernante inteligente es aquel que busca personas más inteligentes que él para gobernar. Pero resulta que usted ve un ministro ocupando una cartera importante y usted lo entrevistan, como usted me está haciendo a mí ahora, y esa persona da unos discursos que usted dice, wow, pero qué experto. Y la semana siguiente lo nombran en otra cartera para la cual se requieren conocimientos muy especializados. Igual viene y le da discursos de avanzada. Entonces, así no se puede. Eso es uno de los grandes problemas que aquí tenemos que enfrentar. Y para eso debemos dar el salto. O sea, nosotros no podemos seguir con... Usted mira, se va a cualquier institución del país y usted se encuentra con el drama de una persona que se formó en esa institución, que estudió para eso, que dedicó su vida con mucho sacrificio para eso, con mucha ética, y alcanzó niveles intelectivos que nadie los tiene, y resulta que tiene que ser siempre segundo o tercero, porque ese primer lugar está para el político, que quizá la semana anterior ni siquiera había ido a esa institución, y cuando entra por primera vez como director, como jefe supremo. Usted sabe los embajadores que hay en este país, estudiados, consagrados, mujeres y hombres, toda una vida, y que no han podido ocupar una legación, y son segundo y tercero de una persona porque es periodista, porque es amigo del presidente, a dirigir una legación en cualquier parte del mundo, sin tener los estudios. Solamente es creando un ambiente de cofradía. Y eso es lo que pasa en la República Dominicana. Este es uno de los pocos países que muchos de los profesionales que dirigen instituciones nunca sabrán si en otras circunstancias hubiesen estado ahí. Y usted ve que para ocupar una posición importante en la República Dominicana, y lo dice la obra, hay que ser político. Los políticos han creado esa impronta. Ahí venimos a hablar del tema del dominicano. O sea, los políticos le han enseñado a los ciudadanos, para ustedes llegar a un puesto importante en este país, tiene que ser a través de nosotros. El ciudadano no es culpable de eso. Son los políticos que han establecido eso. No importa lo que usted estudie, usted va a ser, acostúmbrese a ser eternamente segundo. Doctor, con su permiso y el de los amigos televidentes, tenemos que hacer la primera pausa del programa, así que vamos a invitar a mantener la sintonía con Sobre los Hechos, que estaremos de regreso luego de estos mensajes. Agradecemos que continúen con nuestra sintonía en este momento, conversando con el magistrado Modesto Martínez, autor de varias obras, y en este caso su más reciente, El Salto, La Redención, que hemos estado pues tratando su contenido. Como dijimos al inicio del programa, el magistrado Modesto Martínez es miembro
de la Corte de Apelación del Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Doctor, ¿cómo sería el salto entonces? Y dejar atrás todas estas falencias y pensar en una nueva República Dominicana. El salto plantea la necesidad de un examen introspectivo en el que cada uno de nosotros identifique sus debilidades y asuma el compromiso de producir en él el cambio positivo, de comportarse acorde con los niveles aceptados propios de los ciudadanos que queremos vivir en una sociedad, hacer un sacrificio para convertirse en un ente de una proyección positiva hacia todo su entorno. Eso tiene varias vertientes. La primera es ese proceso interno en el que yo como ciudadano me examino y trato de sacar lo mejor de mí y con lo mejor de mí pues manejarme frente a ti. Entonces ya ese ciudadano con un comportamiento positivo me relaciono con los demás, me relaciono con mi comunidad, el trato con mi familia, frente al Estado, siempre con ese comportamiento positivo. Y en el que el individuo entienda que tiene que asumir el control de su vida, que tiene que empoderarse. Como consecuencia de la distorsión a la que hemos sido sometidos y la que se analiza en la primera parte de la obra, muchos dominicanos dejan incluso de empujarse en el sentido del desarrollo personal, familiar, y entonces abandonan ese camino de esfuerzo y se desvían hacia el camino y la sombra de los políticos. Y en vez de yo irme a estudiar para desarrollarme como individuo, pues me conecto con un líder político que me va dejando caer migajas de la que él va teniendo, y entonces la persona experimenta un cambio económico en su barrio, en su entorno, y en un momento determinado pues ya se convierte incluso en un candidato a una posición menor. Eso de la política, si observa la paradoja que se da en este país, que aquí las cosas que pasan solo ocurren aquí, el nivel de credibilidad que tienen los ciudadanos con respecto de los partidos políticos y de los políticos es muy bajo. Pero entonces eso no se corresponde con el nivel de abstinencia que hay, de abstención en las elecciones. Nosotros tenemos un nivel de abstención muy bajo, que si usted cotejara el nivel de incredibilidad que tienen, no se corresponde con la militancia. De manera que ellos están conscientes en ese proceso de militancia que esos políticos no van a hacer nada, no van a hacer mucho por este país. Pero acuden a hacer política por los beneficios que reciben del Estado. Porque quizás no se sepa, pero casi el 50% de los votantes de este país y casi de la ciudadanía se beneficia directa o indirectamente de la corrupción que se genera aquí. Por ejemplo, en todos los estados, sobre todo en el estado social, se asigna una partida para asistencia. El asistencialismo existe en toda parte del mundo, hasta en los Estados Unidos, en Inglaterra, en los países nórdicos. Pero aquí, ese asistencialismo lo extienden a una gama infinita de mecanismos mediante los cuales las personas que están vinculadas a los partidos reciben dinero del Estado. Reciben dinero por trabajo, por supuestos trabajos que no hacen. Algunos están en las llamadas nominillas que ustedes conocen,
De manera que al final de cuentas son muchas las personas que se mantienen mensualmente extrayendo dinero del erario. Y de ahí la cantidad tan grande de personas que están en la política. Entonces un poco es que esas personas hagan conciencia de que ese camino le quita fuerza moral para poder reclamar que las cosas se resuelvan en el país. Y que a cada ciudadano, a cada individuo le corresponde labrar su camino. Y eso implica un cambio de actitud. Yo digo, bueno, esa persona cuando un político se para frente a un podio y dice, promete resolver los problemas de este país, promete resolver el problema del empleo, del desempleo, promete resolver el problema de la educación, promete, y usted vota por él, usted no puede decir que ese político lo está engañando, porque usted sabe que él no va a resolver eso. Y es una de las debilidades que tienen los políticos de este país, que son de los casos más raros que se dan, porque son políticos que están manejando un país con un tremendo problema social, pero en sus discursos, ninguno de ellos, en su mayoría, no le piden al ciudadano que participe en la construcción del cambio, ni en la mejoría de las cosas. Ellos solo quieren el voto y prometen que van a resolver todos los problemas. Obviamente que cuando no puedan resolverlo ya encontrarán a quién culpar, y esa es la base del populismo. Pero realmente el discurso positivo, que es lo que plantea la obra, es que cada dominicano entienda que tiene que levantarse, que tiene que cambiar su actitud, porque hasta este momento en la gran mayoría de nosotros estamos asumiendo una actitud de poca responsabilidad, de poco entendimiento de los caminos que hay que recorrer para producir los cambios que tú necesitas en una sociedad. Y esos cambios no pueden producirse sin el ciudadano. Es que yo pongo el ejemplo cuando usted va a los Estados Unidos y usted ve en la fila 25 en un avión, cuando aterriza en el Kennedy, hasta que no salga el 24, usted no se para de su asiento. Ese mismo avión regresa al mes siguiente para acá y no terminan de aplaudir bien la gente, porque aplaudimos cuando tú lo sabes, y no terminan de aplaudir bien la gente cuando ya todo el mundo se está parando. Y son las mismas personas que cuando viajan a otro país, los mismos dominicanos, nos portamos bien, y cuando estamos aquí, basta ver el desorden del tránsito. ¿Puede alguien pensar, culpar a los choferes de carros públicos, o los de guagua, o los taxistas, o los delivery, que son bastante imprudentes los cuatro, culparlo como responsable del caos que hay en el tránsito? No. Si nosotros condujésemos correctamente no hay caos, por más que estos cuatro sectores violen las leyes. El problema del tránsito está porque lo hace todo el mundo. Profesionales, estudiantes, militares, todo lo hacemos. Entonces hay que entender que un país no resuelve su problema solo, que es un problema de actitud de la gente, y que los Estados Unidos es una sociedad organizada, es por la gente. Ahora bien, eso tiene su soporte de unas autoridades que establecen un sistema de consecuencias que aquí no hay. Pero ya le digo, es muy difícil, yo aspiro que sí, pero es muy difícil que la clase política haga un mea culpa. Yo aspiro a que sí, pero es muy difícil. Por eso es que yo en la obra convocamos al pueblo a que cada ciudadano, cada dominicano sepa que tiene que empezar a cambiar su forma de vida, lo que se le llama empoderarse. Que ese ciudadano dominicano tiene que saber que tiene que ser buena persona, porque no hay manera de usted construir una sociedad positiva si usted no es buena persona, si usted no es un hombre respetuoso de sus vecinos, si usted no le da protección a sus hijos. Entonces, ese ciudadano con ese cambio positivo que va a operar en él, es lo que va a producir que el entorno, se produzca un mejoramiento en el entorno. Solo eso, o sea, la gente tiene que entender que ningún político dominicano nos va a resolver el problema. Y yo no quiero que me culpen a ninguno de los políticos dominicanos porque no ayudaron a este país. Ellos están haciendo lo que pueden. Están equivocados, pero eso es lo que ellos entienden que deben hacer. Y lo que encontraron.
Lo que contrario, y por eso te digo que le ha faltado el coraje, porque te lo he dicho, mira, yo tengo las mejores referencias de muchos de los políticos de aquí, como persona. Me dicen que Hipólito Mejía el que lo conoce se enamora de él. Danilo Medina, un hombre cálido, o sea, todos, Leonel, todos. Pero, ¿dónde ha estado la gran falla de ellos? Que encontraron eso, es verdad. Pero en vez de tener el coraje de cambiarlo, lo que lo han es fomentado. Pero ellos no son tontos, ellos saben que la manera en la que ellos se conducen, este país no va para parte. Porque no hay manera de resolver los problemas de un país, de ningún país del mundo, sin la participación de sus ciudadanos. Y ninguno de ellos le está pidiendo a sus ciudadanos que se porte bien. Cuando un político de eso, tú sabes, según las estadísticas, más de un 25% de deserción escolar. Usted va a los barrios y encuentra a los muchachos en pantalones cortos y ropa deportiva, y el deporte que practican es estar metido en la banca jugando. ¿Usted ha escuchado a un político de eso acudir a un barrio para reunirse con esos jóvenes y decirle que no, que tienen que pensar en su futuro, que tienen... No, cuando van al barrio es para que esos muchachos le hagan un trabajo político en el barrio y le dan un dinerito para la bebida y luego ellos se van y en el barrio todo queda igual. Son líderes verdaderos esos, son personas que han perdido la fe. Ellos no creen que pueden cambiar las cosas. Y ese es el gran error. Por eso yo sostengo, si ellos hicieran un mea culpa y si ellos tuvieran el coraje de producir los cambios, ellos serían elementos valiosísimos para nosotros en menos de 3, 4 años tener el país que soñamos. Pero mientras ellos sigan manejándose como mesías, como que ellos son los únicos que tienen que ser, porque parece que nacieron para ser presidentes, y son los únicos que tienen que dirigir este país, y que con ellos dirigir este país los problemas del país se resuelven. Eso es penoso. Eso es penoso. Usted propone entonces que esos jóvenes que tienen que aportar y que pueden hacer innovaciones en el proceso político y eso, se integren a los partidos políticos como forma de hacer sus aportes desde los instrumentos que hasta pruebas en contrario ponen la democracia para que se puedan manejar los asuntos del Estado, del poder, que son los partidos. Lo que proponemos es que cada persona entienda que tiene que mejorarse cualitativamente. Comenzando por el liderato. Bueno, yo quiero cada persona, si el liderato empieza, nosotros en menos de 5 años sería tenemos... más fácil. Oh, pero es que tienen mucha ascendencia sobre todas esas personas que ellos dirigen. ¿Tú te imaginas que esos líderes nacionales dijeran, vamos a sentarnos a enderezar este país? En menos de 5 años nosotros somos un país de ensueño. Porque es que el dominicano es cálido, es un ser humano cercano. Y eso no nos lo regaló nadie, somos así. Otros extranjeros no son así. Nosotros conocemos a una persona y a los 2 días es nuestro hermano. Entonces esas son ventajas que deberían ser aprovechadas para construir. Pero ellos no lo aprovechan para construir. No es porque sean malas personas, es porque perdieron la fe en que podían hacerlo. Y se puede hacer. Ahora, me parece a mí que es la única posibilidad que tenemos de salir de este embrollo en el que nos encontramos. Es que no hay otro camino. Somos cerca de 12 millones de personas y hay que hacerle entender a cada una de esas personas que tiene que cambiar su actitud frente a la vida. Con la actual Constitución de la República, que fue renovada, yo diría que profundamente para el año 2010, ¿se podría trabajar con esta Constitución para esos propósitos? Sí, porque esto rebasa lo que es el marco constitucional. Esto es un asunto moral. Esto es la moral que tanto defendió Aristóteles, Sócrates, la moral, Immanuel Kant, todos los grandes autores que hablan del deber ser, hacer las cosas bien. Eso es lo que nos ha faltado. El dominicano, en su gran mayoría, no hace las cosas bien porque es lo que copia de arriba. Y el dominicano, eso que tú decías anteriormente, de que hace cosas indebidas, es porque se ha visto obligado a crear mecanismos de defensa. Es que lo engañan mucho. Y hay un planteamiento que tenía
y lo escuché de viva voz, porque tuve la suerte de que cuando él vivía y hacía sus pronunciamientos y participaba en eventos públicos y eso, ya yo tenía uso de razón. Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, un historiador eclesiástico, pero se iba también por lo secular, por lo mundano. Entonces, él insistía mucho en que los primeros pobladores de la isla salieron de cárceles, de lugares no muy santos de España y de Europa para venir para acá. Y que nosotros somos el resultado de esa inmigración que se dio en ese momento. Sin embargo, nunca he coincidido totalmente con Monseñor Polanco Brito en ese sentido, porque eso mismo pasó para América, no fue para la isla de Santo Domingo nada más. Claro. Pero además, si así fuese, no tuviésemos las cualidades que nos adornan como seres humanos leales, solidarios, bondadosos. Eso es lo que somos los dominicanos. Eso es lo que somos. No desarrollamos mayores niveles de solidaridad y de comportamiento ético porque no es lo que nos enseñan los políticos dominicanos. Eso iría fuera de lo que es la educación formal, este proceso de relanzamiento. Sí, porque... ¿O sería una combinación? No, porque la educación, tanto la educación como otros servicios, inmediatamente nosotros produzcamos un cambio integral positivo, todo se mejora. Porque esa es la gran falla nuestra, es una falla de origen, en el sentido de que no nos manejamos con un sentido positivo, moralmente hablando, con un comportamiento ético. Muchas veces nos falta integridad, como lo he dicho, porque es lo que recibimos de arriba y es un mecanismo de subsistencia, porque el dominicano al fin y al cabo es un sobreviviente. Óyeme, este es un país del absurdo. Las cosas que ocurren en este país, difícilmente usted la encuentra en otro país más o menos formal. Entonces el dominicano ha aprendido a desarrollar habilidades de subsistencia. Y todo lo que tiene que ver con los renglones que marcan los parámetros del Estado, para que puedan producirse cambios positivos en todos ellos, primero tiene que producirse en quien lo opera, que es el ser humano. Entonces, el llamado que le estamos haciendo a los dominicanos es que mediante el salto, cada quien haga un compromiso de cambiar positivamente como paso número 1. Y después de ahí existe un proceso en el que las cosas van mejorando como cascada. Pero todo tiene que partir de ahí, porque si no importa cuántas leyes hayan y la efectividad que se pretenda establecer en ellas, si quien tiene que aplicarla no es una persona que tiene altos niveles éticos, ya encontrará la manera de distorsionar eso y hacerla que aparente legal, como ocurre ahora. Doctor, voy a pedir de nuevo su anuencia y el de los amigos televidentes para que vayamos a otra pausa y cuando regresemos vamos a continuar este conversatorio con el magistrado Modesto Martínez aquí en Sobre los Hechos. Señores, gracias por continuar con nosotros en este programa Sobre los Hechos, que como dijimos al inicio, era un programa especial donde teníamos aquí al magistrado Modesto Martínez para conversar con él sobre su propuesta específica que tiene en torno a la solución de los múltiples problemas que confronta la República Dominicana. Y entonces, pues, por eso ameritábamos de ese tiempo especial para poder hacer estas exposiciones. Y le agradecemos muchísimo al magistrado Modesto Martínez el que haya aceptado
nuestra invitación de venir a compartir su experiencia con ellos, con todos ustedes, sobre estos temas tan nodales de la sociedad dominicana. Y cuando lo escucho hablar de estas propuestas y del diagnóstico de los problemas fundamentales de la República Dominicana, yo quiero preguntarles al magistrado Modesto Martínez si es una refundación de la República lo que está proponiendo. ¿Se puede llamar así? Más bien un rediseño del ciudadano, porque yo creo en los cambios personales. Pienso que si el dominicano entra en un proceso de reflexión sobre su comportamiento y decide mejorar positivamente, pues eso se va a traducir en el mejoramiento de todo el comportamiento social. Porque el comportamiento social general es la suma de los comportamientos individuales. Entonces, si cada ciudadano decide comportarse como corresponde, pues inmediatamente se producirá una mejoría en todo el entorno. Es un rediseño del dominicano. Por eso en la obra, cuando trata los aspectos interiores, te señala, te da pautas en la que te invita a que te ame a ti mismo, te tenga mayor nivel de confianza, de aprecio como persona, que te valores más, que te comporte adecuadamente con tu entorno, con los hijos. La cantidad de padres que andan por ahí sin asumir la responsabilidad de protección y manutención de sus hijos es alarmante. Entonces, esos padres haciéndole un llamado a que asuman esa responsabilidad. Es decir, que lo que es una pretensión de que el dominicano se produzca un rediseño del dominicano en el que él empiece a asumir lo que son sus responsabilidades éticas, que es sobre solo sobre ese insumo es que puede usted lanzarse sobre cualquier otro proyecto. Si el producto humano no tiene un alto contenido ético, no está mejorado, no es un material adecuado para construir nada, porque en cualquier momento hay una fisura ahí que puede trastornar cualquier incluso progreso que se tenga en cualquier renglón. Usted tiene bastante experiencia como funcionario del sector justicia, del área de justicia, tanto como Ministerio Público como juez, siendo juez de primera instancia, siendo miembro de una corte de apelación, la corte de apelación más importante de jurisdicción alguna, como es la del Distrito Nacional, y ahora ya como miembro también de la Corte de Apelación del Tribunal Especializado en Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, yo sé que por sus manos han pasado muchos casos y muchas situaciones que a lo mejor los han impactado y ha tenido que decir, bueno, pero no, me imaginaba que ocurrieran cosas, pero no así, no tanto, sí, eso. ¿Hubo algo en ese discurrir que fue lo que provocó el impacto de ponerlo a reflexionar sobre esta situación que lo llevaron a hacer esta propuesta de esta obra? Bueno, como le decía al principio, lo que motivó a que produjera esta obra está asociado a mi condición de ciudadano. Y esa condición de ciudadano me hace ver el drama dominicano en todas sus vertientes. O sea, dentro de lo que es el área de la justicia, hay muchas cosas por resolver que al día de hoy no están siendo manejadas adecuadamente. Para muestra, le digo, por ejemplo, que el acceso a la justicia es prácticamente muy deficitario en la República Dominicana. Deficitario porque una persona sin los suficientes recursos no puede accesar a la justicia. Si usted va a manejar un conflicto con un vecino por un tema
de un par de miles de pesos, y para usted acudir a la justicia tiene que buscarle ese par de mil de pesos al abogado o a quien va a notificar y eso, entonces usted dice, bueno, pues no me resulta, no me cuadra. Lo dejo así. Lo dejo así. Y algunos resuelven su problema de manera directa. Con lo cual incrementa la violencia social. Así es. Entonces, la falta de la justicia no ha creado un mecanismo mediante el cual se produzca una captación del usuario. Es una grave debilidad. El usuario está a merced de terceros. Explicándolo claramente, cuando una persona va a un palacio de justicia, está en manos del abogado, el alguacil o cualquiera que puede informarle lo que entienda, hasta el policía, incluso un preso a otro. No hay una estructura que te tome de la mano y te conduzca a lo interno del sistema. Eso sería como un servicio al cliente. Algo, pero es que eso es, porque la justicia es eso, la justicia, eso haría falta otro programa para hablar de la justicia, que es un tema que por lo poco que se maneja, pienso que hay mucho en donde ahondar ahí, porque la justicia se visualiza como los tribunales en función de dirimir los conflictos entre particulares, y eso apenas es una faceta de la justicia institucional. Hay que ver la justicia en toda su dimensión, la justicia como valor. Entonces, y todas las subclasificaciones que se derivan de ese gran concepto que se ha desarrollado a lo largo de los años, que tiene una misión esencial en lo que es la construcción de la democracia. Si la justicia no está bien, ninguna otra institución anda bien, porque la justicia es el centro, el valor más preciado, porque tiene que ver con la existencia misma de las personas. Y si las personas no están conformes, entonces ningún instrumento de la sociedad puede estar conforme ni manejarse adecuadamente. Entonces, dentro de la justicia hemos visto algunas debilidades, pero también las vemos en la policía. La obra señala todas las debilidades que hay en la policía, de cómo, por ejemplo, una persona en la policía se han creado y en los militares corrientes en las cuales, si usted no forma parte de una de esas corrientes políticas, no avanza al ritmo que debiera, su preparación. Y un coronel de mucha preparación ve a un muchachito del cual él fue profesor, que le pasa por encima y llega a ser jefe de Estado Mayor primero. ¿Por qué? Porque se vinculó a un político. Entonces, eso lo hemos observado ahí y está en la obra, y ocurre lo mismo con la policía. También miramos el tema de la educación, miramos el tema de la salud, miramos todos los problemas que ocurren en el país y obviamente ciudadano preocupado, pues decidimos escribir la obra. No se trata de una experiencia que yo pude tener en mi rol de juez, sino que hay aspectos que pude observar en mi rol de juez, pero también está como ciudadano todo lo demás. Y pude ver que no pude identificar una institución que funcione medianamente bien en este país. Usted va a un servicio de salud pública, y la obra lo señala, el que va a un hospital público a llevar a un pariente, tiene que estar preparado para salir más de una vez a la farmacia más cercana. Este es uno de los pocos países, y es una nota curiosa, cuando se instala un hospital público en el lugar que fuere, muchos dominicanos dicen, farmacéutico, oportunidad de negocio. Y le colocan alrededor del hospital, vaya a ver cuántas farmacias hay. Se supone que usted dirá, bueno, pero no puede haber mucho negocio una farmacia colocada cerca de un hospital, porque el hospital se supone que debe tener lo que necesita para operar. Pero resulta que no, que los farmacéuticos saben que solamente hay una edificación grande, muy suntuosa, que se hace por los negocios que representa hacerla, pero en cuanto a la operatividad, escasamente funciona bien un par de meses. Después de ahí está su suerte. Entonces la gente sabe, el que lleva a una persona a un hospital público
tiene que estar preparado para salir 4, 5 o 6 veces, y lo estoy diciendo por un asunto personal, por experiencia vivida. Todo esos resultados que está ahí son experiencia investigada a profundidad. Usted lleva al moscoso, al hospital que fuera, no voy a mencionar el nombre, y desde emergencia ahí los médicos empiezan a decirte a ti hay que buscar esto, usted sale, y entra y sale 14 veces. Entonces aquí nada funciona bien, y lo sabemos. Entonces, el examen de todo eso y de ver, preocuparme la actitud asumida por todos nosotros, en la que guardaba un silencio patológico, con una sumisión que ofende. Entonces me decidí a lanzar este grito de alerta, y haciéndole entender, por ejemplo, que no es necesario agredir, no es necesario difamar ni denostar a nadie. En la obra yo no denosto a nadie, yo expongo los males y explico por qué son los males en este país, y hago una propuesta de solución muy novedosa, pero no denostamos a nadie personalmente, porque esa no es nuestra misión, y queremos enseñarle a la gente, ojalá poder uno tener algún nivel de liderazgo que le permita a uno comunicarse con la gente y que te escuchen, para hacerle entender que somos corresponsables de que las cosas estén como están. Y que en muchos grupos que uno participa, escucha los lamentos de la gente, pero solo en la tranquilidad de su habitación. Y no debe ser así. Hay que protestar. Y protestar no significa llevar a cabo actos de violencia, ni desórdenes. No sencillamente decirle, mire, eso que usted está haciendo no está bien. Y asumir la consecuencia que puede acarrear eso, que es el grave problema que tenemos en este país es ese, y obviamente es lo que le permite a los equivocados, porque yo prefiero decir los que hacen las cosas incorrectas y los que queremos que las cosas se hagan correctamente, en vez del bueno y el malo. Eso es lo que hace que los incorrectos se manejen a sus anchas. Magistrado, en Estados Unidos, digo Estados Unidos porque es el país de mayor intercambio en todos los órdenes con República Dominicana, pero en cualquier otro país que tenga el mismo nivel de organización de los Estados Unidos, a usted no se va a encontrar nunca con un dominicano en una fila que se le ocurra violentar la fila, sino que la hace normal. Pero también ocurre en todas las otras actividades. Cuando llega, se ciñe a las normas que encuentra allí. Y he visto el caso de personas que han lanzado un papel en la calle y alguien le ha llamado la atención. Mire, señor, eso no se hace, sin ser autoridad, sino otro ciudadano, por el nivel de conciencia cívica que hay. Entonces, me parece que no sería muy difícil para nosotros, los dominicanos, poder aclimatarnos y desarrollarnos y caminar como un país civilizado. Quiera Dios. Para eso, porque las cosas... Porque lo hacemos desde que pisamos otro territorio. Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que las cosas, desafortunadamente, no suelen ser tan color de rosa. Lo ideal es que todos nos manejemos así. Pero como no lo hacemos, se hace necesario establecer un efectivo sistema de consecuencias, que en este país no existe. En este país no existe un sistema de consecuencias, de manera que el que la haga, la pague. Aquí depende quién lo haga. Si la persona que la hace tiene cierta vinculación con el poder, queda exonerado. Esas son de las cosas que hay que corregir. Oh, pero claro, claro. Es que mientras el poder político tenga la justicia secuestrada, no se puede resolver eso. Es que todo parte de ahí. Y los niveles de institucionalidad también, cuando comiencen a nivelarse, asimismo eso repercute en todas las áreas de la sociedad. Es lo que estamos tratando de decir. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso te hablaba del poder de la justicia, por ejemplo, de la importancia de que el poder político se retire de la justicia. Y hay posibilidades de eso.
Bueno, si hacen su mea culpa y si si establecen un consenso entre ellos, es posible porque es muy difícil que los políticos puedan ser expulsados. Mire, lo primero que tiene que hacer un presidente de la República para comenzar a corregir cosas es decir desde un principio y cumplirlo que no se va a reelegir y que en consecuencia él va a tomar medidas que son impopulares, porque hay muchas medidas de esas que son impopulares, que hay que adoptarlas y que no generan votos, pero tiene que ser alguien que no aspire a la reelección. El que aspira a la reelección inmediatamente se hace permisivo y permite muchísimas cosas que en otras circunstancias no la permitiría. Yo veo el problema más grave todavía. Ajá. Él podría decir que no se reelige y eso ni siquiera en ese caso podría tomar medidas extremas. Porque para llegar ahí solo se hace a través de una estructura que se va desarrollando con cuestionables criterios éticos. Y al final hay una serie de compromisos ahí que cualquier cosa que usted intente hacer puede volverse en su contra. Por eso entonces volvemos al planteamiento original, de empezar desde el inicio a hacer las cosas bien. Si usted llega a una posición importante transitando por el camino correcto, ahí hay menos problemas. Pero los grupos que toman el poder para llegar se fundamentan en una serie de situaciones que, como decía anteriormente, no resisten nivel ético. Entonces, si usted está en ese momento y quiere imponer alguna acción contra alguien, ese alguien puede decir, si me toca, hablo. De manera que tenemos que partir del inicio con la transformación de las personas. ¿Y con esta generación, doctor? ¿O Sí, se perdió ya la generación? No hay generación perdida. Es que en el corazón de todos nosotros está un deseo inmenso de que este país cambie. Lo que pasa es que, irónicamente, aún con ese deseo, entendemos que va a ocurrir porque vendrá alguien a salvarnos. Y eso no va a ocurrir. Nadie vendrá a salvarnos. Y la obra lo dice a sí mismo. Nadie vendrá a salvarnos. Nuestros problemas terrenales somos nosotros quienes tenemos que asumirlo. Usted tiene que descubrir el Salvador que hay en usted. Es la única solución. Y de los partidos políticos, Partido de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, entre otros, ninguno de ellos usted vislumbra que podría encabezar un movimiento en ese sentido. Sí, al contrario, cualquiera. Encabezar el proceso cualquiera. Sí, lo importante es que no importa quién lo encabece, tiene que integrarse a todo el mundo. Por eso le decía, imagínense que mañana estos grandes líderes nacionales digan, vamos a sentarnos por primera vez en la historia a manejarnos con un concepto desconocido en la República Dominicana, que se llama interés general de la nación. Porque ha habido muchos acuerdos, pero todos con criterios políticos, en el que cada uno asume un pedazo del pastel. Pero si ellos se reúnen y convocan un encuentro con miras a manejar los males que tiene este país por el interés general de la nación, ese es un ámbito que hay que crear. Al día de hoy no hay interés general de la nación en este país, solo intereses grupales, cada quien al lado para su lado. La lucha política en la República Dominicana se reduce a eso. Aquí no hay problema ideológico. Aquí todos los partidos con vocación de poder están colocados en la misma tendencia política. ¿Qué es lo que hay? Lucha por espacio de poder. Eso es todo. A eso se reduce la actividad política en el país. Y obviamente, y lo que dijimos al principio, le dedican más de 15 horas cada día. Al punto de que muchas veces no tienen tiempo para ir a compromisos personales de bautizo de sus hijos y compromisos de cualquier índole. Porque viven para eso. Y no podríamos estar pensando en que ante una situación como la planteada
¿usted estaría haciendo propuestas utópicas? Bueno, utópica en tanto las personas entiendan que la marcha sería tortuosa, que es difícil, eso lo sabemos, pero es posible, porque las utopías son realizables. Lo que pasa es que el hombre se mantiene haciendo cosas indebidas, utilizando un método incorrecto y quiere tener resultados positivos. Y eso no es posible, según Albert Einstein. Entonces muchas veces personas ven que cualquier propuesta en la que se pretenda tener un resultado positivo es utopía. No, si para ello solamente hay que asumir una actitud positiva. Y ese es el camino ya para llegar a esa conclusión. Entonces nosotros estamos proponiendo, estamos diciéndole a la clase política lo que ellos saben. Cada dirigente del país sabe que con ser presidente no resuelve, los problemas de este país no se resuelven. Ellos lo saben. Y que también que hay una anomia social en este país que no soporta mucho ya. Que no soporta mucho. Y ellos son muy conscientes de eso. Yo decía en estos días que cuando uno era joven escuchaba que un alcalde se llevaba preso 50 hombres en fila. Y hoy en día 50 policías son necesarios para apresar a un hombre. Y eso, muchas personas que administran el gobierno no se dan cuenta de lo peligroso que es. ¿Qué significa que un ciudadano no quiera dejarse someter por 3, 4, 5 miembros de la autoridad? La única explicación que eso tiene es el nivel de desconexión y que ese sujeto no identifica a ese uniformado como una autoridad. Y de confianza, desconfianza. Entre otras cosas, eso ya forma parte del paquete, pero ya Usted no sabe, magistrado, si quien lo para es una patrulla real o falsa. No, yo te lo digo que eso forma parte del paquete porque muchas veces es en medio de 500 personas que están rodeando y grabando. O sea, y aún en ese momento que tú pierdes la sospecha de que pueda tratarse de un atraco, tú estás rebelándote contra la autoridad y estás forcejeando. Eso no se veía en los tiempos de nosotros. Pero eso, ¿por qué lo hace esta generación? Porque no se sienten conectadas con las responsabilidades estatales. No perciben a ese uniformado como una autoridad para llevárselo detenido a ellos. El capo del barrio, el delincuente del barrio o el prestamista del barrio sí tiene autoridad sobre ellos, pero ese policía no. Mire, se nos agotó el tiempo. Parecía que íbamos a tener más tiempo para desarrollar las ideas y las cosas que tenemos, pero resultó que no, se nos agotó el tiempo. Sin embargo, yo estoy seguro que la mayoría o muchas de las personas que nos están viendo y han visto esa exposición que usted ha hecho, se estarían preguntando que si el magistrado Modesto Martínez estaría creando las condiciones para salir del tren judicial y lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Esa reflexión forma parte de uno de los grandes males que tenemos. Todos queremos ser presidente. La gente entiende que la manera de aportar a su país es desde la silla presidencial. Y yo quiero aportar a mi país desde cualquier rincón. De manera que esto no se trata de salir del sistema con un proyecto político, sino de llamar la atención del dominicano de lo que entiendo los cambios positivos que debe. Fíjate que con el esquema anterior o con el esquema actual, aspirar a la presidencia de este país, bueno, pues tendría que venir un discurso un poco más populista. Estos políticos que no lo están haciendo bien, mírenme a mí. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, ellos no lo están haciendo bien, pero ustedes tampoco lo están haciendo bien. Nosotros no lo estamos haciendo bien. El desorden que hay en la ciudadanía, la violencia que se manifiesta en esta sociedad,
es una responsabilidad de todos nosotros. Y mi discurso va orientado a la dirección de que cada ciudadano debe hacer un cambio positivo, debe asumir su responsabilidad, la responsabilidad sobre su vida, sobre su entorno, sobre las personas que dependen de él. Que no se vaya a acostar en la noche sin antes darle un abrazo a su hijo y decirle que lo quiere mucho. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los amigos televidentes también por la sintonía. El magistrado Modesto Martínez es el autor de esta obra, El Salto, la Redención, sobre la República Dominicana. Es miembro del Tribunal de Apelación del Distrito Nacional para el área de niños, niñas y adolescentes, y tiene bastante experiencia también en el área jurídica en otras áreas de este sector tan importante de la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, la invitación para que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.